Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. El estruendo del trueno me sacó de mi sueño mientras rodaba por las montañas después de despertarme, sin dejar dudas sobre por qué me había despertado. Aunque todo lo demás estaba borroso, el sueño diurno siempre me hace sentir así, volviéndome lenta y desorientada. Lentamente, cuando el trueno cesó, todo cambió. Me encontré en la cama de la cabaña, con mi jefe Brian acostado a mi lado, aún roncando. Debemos habernos quedado dormidos después de hacer el amor más temprano en el día. Bueno, digo, hacer el amor, pero uso el término vagamente, definitivamente no parecía así en ese momento. Era viernes, y ambos nos tomamos un descanso del trabajo a la hora del almuerzo y fuimos a la cabaña, donde usualmente nos encontrábamos. La cabaña en el lago pertenecía a un amigo de Brian y estaba ubicada al final de una franja de 12 kilómetros de camino de tierra. No habíamos tenido privacidad durante más de un mes, con interrupciones en forma de niños, trabajo, funciones sociales y otras cosas. Por eso usaba el término hacer el amor libremente. Estaba completamente oscuro detrás de la casa, con una fuerte lluvia comenzando a golpear el techo de chapa y las ventanas. Podía escuchar el rugido del viento ganando fuerza en los árboles de eucalipto alrededor del lago. En un instante de pánico, agarré mi teléfono móvil y me alivió ver que solo eran las 17:15. Todo lo que tenía que hacer era llamar a mi esposo y decirle que iba a llegar un poco tarde. Había hecho una pausa para tomar algo con las chicas, no había duda al respecto. Si a él no parecía importarle mi noticia, entonces Brian y yo tendríamos tiempo para la próxima ronda. ¿Quién sabe cuándo su esposa volverá a salir de la ciudad y podremos encontrarnos? Me estiré lujosamente bajo las sábanas. La vida era buena. Lo tenía todo, un esposo amoroso cuyo talento para los negocios estaba camino a proporcionarnos una jubilación temprana y la oportunidad de evitar largos inviernos viajando por Europa, un sueño que ambos compartíamos. Regresar a casa para mimar a los nietos que nuestros 3 hijos iban a tener en un futuro cercano, el más joven de nuestra familia acababa de casarse. Además, tenía la emoción y la excitación de un amante. Mi jefe era 5 años más joven que yo, un empresario exitoso, un macho alfa que rejuveneció mi libido debilitada y me dio la emoción que pensé que había desaparecido de mi vida para siempre. Si Brian continuaba haciendo lo que se le decía, y éramos extremadamente cuidadosos, entonces no habría razón por la cual no pudiéramos continuar así indefinidamente. No era la primera vez que pensaba que tal vez la estabilidad de mi amante se debía a Dave y a nuestra jubilación inminente. Cuando vivíamos uno frente al otro, viajando, las oportunidades de extraviarse prácticamente desaparecerían. Para que Brian no se despertara mientras estaba en el teléfono, lo desperté antes. La increíble atención a cada detalle, por insignificante que fuera, era como evitábamos que nuestros cónyuges descubrieran nuestra relación de un año. Y la atención constante era como sostendríamos esto. Tan pronto como se despertó, lo callé, marcando un número de marcación rápida, el número de mi esposo. Cuando sonó, esperé perezosamente que no hubiera otro trueno. Quizás la tormenta aún no había golpeado nuestra ciudad. Decidí minimizar el riesgo siendo breve. La contestadora automática del hogar se encendió, y me alivió comenzar a decir que me detendría a tomar un par de martinis con las chicas. Estaría en casa alrededor de las 7 u 8. Tan pronto como las palabras salieron de mis labios, escuché a Dave contestar el teléfono. Lo que dijo fue simple y aterrador: «Oye, ¿qué pasa con mi cumpleaños?» Dios mío, ¿estaba tan distraída con mis planes y mi jefe que olvidé su día importante? No soy un monstruo. Podía ponerme fácilmente en su lugar e imaginar cómo me sentiría si él se levantara por la mañana y olvidara desearme muchas felicidades. El problema era que no había planeado nada. Era hora de pensar rápidamente, asegurarle que estaría en casa en 15 minutos, y le compraría algo en el camino y lo distraería, confiando en su misericordia y condenando mi memoria voluble. Le dije que estaría en casa en 1 hora. Al diablo con el límite de velocidad, ¿y cuál es el punto de tener un coche elegante si no puedo acelerarlo en un camino de tierra mojado?
Grité a Brian que me iba, me puse la ropa deprisa y corrí bajo la lluvia casi horizontal hacia mi coche, que no arrancaba. El motor arrancaba normalmente, pero el coche simplemente no se movía. La luz de advertencia, que reconocí como una avería general del motor, estaba encendida en color naranja. Sentí que mi presión arterial subía al menos 15 puntos, pero el plan se formó rápidamente. Tenía que convencer a Brian de que me llevara a la esquina de mi casa, y luego le diría a mi esposo que tomé un Uber en el bar. Estaba segura de que Brian no se molestaría en detenerse mientras compraba regalos. Regresé a la cabaña justo cuando sonó el teléfono de Brian. Después de escuchar la conversación de Brian, me di cuenta de que su esposa había regresado a casa temprano de un viaje y se preguntaba dónde estaba él. Parecía bastante relajado cuando dijo que tenía que terminar media hora de trabajo, así que estaría en casa en una hora. Lo empujé hacia la puerta y de inmediato me estremecí, hacía frío. Desde que llegué a la cabaña, la temperatura había bajado bruscamente. Tan pronto como encendió los faros, noté que la nieve se mezclaba con la lluvia helada. La noche realmente se convirtió en una terrible. Gracias a Dios, el coche de Brian arrancó. Salió de una estrecha franja de grava y se dirigió hacia el sur. Mientras esperaba a que el calentador calentara el interior del coche, pensaba en lo que había presentido desde que llamé a casa. Investigué un poco y de repente me di cuenta, Dave no expresó decepción ni siquiera sorpresa de que hubiera olvidado su cumpleaños. Si las cosas hubieran cambiado, yo habría estado enojada. A pesar de nuestra mayor actividad sexual, sabía que durante el último año nos habíamos distanciado emocionalmente, pero no podía creer que fuera tan obvio. Si ese era el caso, entonces esta era una seria violación de seguridad. Mis investigaciones sobre novelas han demostrado que una de las principales claves de la infidelidad es un repentino distanciamiento emocional. Otra razón para quitarme los calcetines de Dave cuando llegue a casa. Por segunda vez en media hora, fui despertada por un gran estruendo. Todo sucedió tan rápido que me llevó segundos entenderlo. Íbamos conduciendo por un tramo empinado de carretera con vueltas en U, donde la carretera se ensanchaba. El viento debe haber movido una rama muerta que rompió por completo el parabrisas de Brian, y en pánico, él pisó el freno y se deslizó hasta la orilla. Tuvimos suerte porque había un precipicio al otro lado. La lluvia entraba por la ventana. Brian gritó que tenía una mochila de emergencia en el maletero, que entre otras cosas, contenía impermeables. Agarró una linterna del compartimiento de guantes y salió a la nieve mojada. Estuvo fuera por más de un minuto, y luego regresó completamente empapado con una expresión de perplejidad. Aparentemente, no había una bolsa completa con suministros esenciales. Sin otra opción y con considerable ansiedad, me senté en silencio mientras Brian sacaba cuidadosamente el coche de la zanja. Hasta ahora, habíamos tenido suerte, solo eso había fallado. Después de todo, continuó su camino de regreso. Salté al asiento trasero, no estaba tan mal. Finalmente, llegamos al plató sobre el intercambiador y avanzamos por carreteras más rectas y suaves. Lamentablemente, justo con el viento en contra, nos desaceleramos. Comencé a temblar incontrolablemente. Debió haber pasado unos 10 minutos cuando estaba ocupada planificando, Brian juró, y el coche se tambaleó, luego se salió de la carretera. Afortunadamente, solo íbamos a baja velocidad cuando chocamos contra un árbol. La escapada de Brian a la calle mostró que perdimos la rueda delantera y las púas se cortaron. No habríamos llegado a ningún lado más en este coche. No por primera vez, mi ansiedad aumentó y comencé a preocuparme por mi seguridad física y emocional. Solo llevaba un uniforme de oficina que consistía en una falda recta, bragas, una blusa fina y una chaqueta diseñada para la apariencia, no para el calor. Con este clima, no me quedaría seca ni por 10 segundos. Brian estaba peor que yo, ya estaba empapado. Mientras discutíamos qué hacer, él mantuvo el motor en marcha con el calentador encendido. Discutimos las opciones, ambos teléfonos celulares eran inútiles.
Brian calculó que estábamos a unos 7 km de la cabaña y unos 5 de la carretera. Esto significaba que estábamos a unos 2 km del lugar donde se bifurcaba otro camino de tierra. Sabíamos que ningún coche se acercaría al lago aislado en este tramo de carretera esta noche, pero el camino de conexión debería ser más transitado. En el peor de los casos, podríamos seguir conduciendo por la carretera y detener a alguien. Brian miró el tablero. La buena noticia era que teníamos suficiente combustible para mantener el calentador funcionando toda la noche. La mala noticia era que la luz de advertencia de temperatura del motor acababa de encenderse. Brian supuso que el árbol contra el que chocamos había perforado el radiador. En su opinión, el motor se sobrecalentaría y se bloquearía en menos de 15 minutos. La caminata era nuestra salvación, y en lugar de arriesgarnos a enfriar nuestros cuerpos en anticipación de lo inevitable, decidimos empezar a caminar ahora mismo. Pensé en criticar a Brian por el mal mantenimiento de su coche y por sus habilidades de conducción, murmurando algo sobre el viernes 13. Abrió la puerta de nuevo, y lo seguí afuera. Era tan horrible afuera como parecía, era una lluvia helada horizontal con fuertes ráfagas de viento. Me mojé en segundos. Brian, con una sola linterna, avanzaba a paso ligero, obligándome a casi correr para seguirle el ritmo. Para distraerme de la nieve húmeda y punzante, me preguntaba qué estaría pensando Dave en ese mismo momento. Podría haber pensado que tenía problemas para encontrar un taxi, y no podía llamar porque mi teléfono se había roto. Eso lo detendría de preocuparse por un tiempo, pero conociendo a Dave, en algún momento comenzaría a preocuparse. Desesperadamente, esperaba que eso significara que cuando finalmente llegara, se sentiría tan aliviado que aceptaría cualquier excusa patética que se me ocurriera. En ese momento, el ritmo rápido me hizo calentar un poco, pero no por mucho tiempo. Pronto, comencé a temblar incontrolablemente, y cada trozo de nieve húmeda se sentía como una aguja pinchando mi cara y mis manos. Brian no se sentía mejor, y casi chocó con él cuando tropezó. Cuando llegamos a la intersección de un camino de tierra más transitado que iba hacia la derecha, nos detuvimos, y me abracé a mí misma, escondiendo mis manos bajo mis brazos. Podía sentir mi piel helada incluso a través de mi chaqueta y blusa. Con una mirada esperanzada sobre mi hombro, seguí a Brian hacia la carretera. Sabía que era una carrera contra el tiempo en este momento, no podíamos contar con que alguien condujera por un camino de tierra, así que era solo una carrera contra el frío. En un camino lleno de baches, no habíamos avanzado 50 metros cuando Brian tropezó nuevamente. Esta vez le llevó un tiempo levantarse. Aceptó mi ayuda pero apartó mi mano en cuanto se puso de pie. No entendía de qué me estaba acusando. Resumimos nuestra marcha, nuestros pasos rápidos eran cosa del pasado. De repente, el viento cesó abruptamente, y comenzó a caer una ligera nevada. El alivio fue instantáneo, pero resaltó el continuo castañeteo de los dientes de Brian. Los otros sonidos que emitía me hicieron darme cuenta de que realmente estaba luchando. Cada vez que tropezaba, necesitaba más tiempo para seguir adelante. Finalmente, llegó el momento en que tropezó y cayó, rodando de espaldas sobre la carretera. Agarré su linterna cuando rodó lejos de su cuerpo y de inmediato noté que sus manos y su rostro estaban pálidos como la nieve. Rogó que lo dejaran acostarse y simplemente dormir. Sabía que si lo dejaba hacer esto, moriría. Con dedos entumecidos y torpes, saqué el teléfono de mi bolsillo para comprobar si teníamos señal, pero estaba mojado y descargado. Luego, hubo una respuesta a mis oraciones de salvación. De repente, fuimos inundados por la luz de un coche que conducía por la carretera detrás de nosotros. El conductor frenó bruscamente para no chocar con nosotros porque estábamos en medio de la carretera. Un hombre corpulento saltó del lado del conductor de lo que resultó ser una furgoneta blanca, un hombre de unos 30 años, probablemente un poco desaliñado. La furgoneta definitivamente había visto tiempos mejores. Abrió la puerta corredera y nos hizo señas para que entráramos. Era una de esas furgonetas donde solo había asientos en la parte delantera y había un asiento vacío en la parte trasera.
El suelo estaba rayado y desgastado, lo que sugería que era una furgoneta de carga. La presencia de 2 cajas de cartón de diferentes tamaños confirmaba esta teoría. Cuando agradecida me subí al salón, noté que tenía una altura normal sobre mi cabeza y podía estar de pie cómodamente. Brian intentó seguirme, pero no pudo levantar las piernas. El tipo intervino y, de hecho, arrastró a Brian con él. Cerró la puerta lateral y el alivio fue instantáneo. Brian se derrumbó pesadamente sobre la caja mientras el tipo se metía en la cabina y encendía el calentador antes de volver a nosotros. ¿A dónde, chicos? A la ciudad, por favor, lo más rápido posible. Una sonrisa astuta y animal cruzó el sucio rostro del tipo, mi corazón dio un vuelco. ¿Habíamos pasado de la sartén al fuego Brian y yo? El tipo estaba a cargo, y lo sabía. Nuestra vida o muerte pendía de un hilo, podría habernos echado a ambos de la furgoneta. Muy probablemente, en nuestro estado actual, ninguno de nosotros era lo suficientemente fuerte como para detenerlo. La mirada del tipo se detuvo en Brian, evaluando la amenaza. Les costará mucho, comencé a rebuscar en mi bolso empapado. Puedes guardar esa cosita, no necesito tu dinero. Entonces, ¿qué quieren? El último fue dicho entre dientes castañeantes. Mirando a Brian con sus ojos de cerdo, el conductor dijo, sería agradable que me hicieran sentir bien. Supongo que pensó que Brian y yo éramos marido y mujer. Miré a Brian, defendiéndome del conductor, esperando que él corriera a mi defensa. Los ojos de Brian centellearon, pero continuó temblando por todo el cuerpo, y su rostro aún tenía la palidez enfermiza que vi a la luz de la linterna. Me pregunté hasta dónde llegaría él para defender mi honor. Hubo una respuesta silenciosa a esta pregunta cuando me miró con ojos suplicantes. Ambos sabíamos que podría sobrevivir al retraso cuando entrara en un baño caliente, pero probablemente él no lo haría. Sin embargo, su silencioso ruego me hizo perder el respeto que aún tenía por él, se convirtió en una cantidad igual de desprecio y odio. Prefiero desaparecer antes que estar cerca de ti, incluso si me obligas. Tendrás que lidiar con nosotros para que mi esposo no te rastree más tarde. El tipo me miró extrañamente, era en parte burla, en parte diversión teñida de disgusto. No te estaba hablando a ti, 5 palabras simples, y el juego había cambiado por completo. A Brian le llevó mucho más tiempo que a mí darse cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando se dio cuenta, su rostro, extrañamente, se puso pálido. Pronto, el movimiento errático de su temblor se convirtió en un sacudimiento distintivo de su cabeza, que, como todos sabíamos, era la única defensa que podía usar si había un empujón. Una ola repentina de odio me invadió. Todo es culpa de Brian. Si no hubiera chocado ese estúpido auto, habría llegado a casa seca hace 2 horas. Podría engañar a mi ingenuo esposo diciéndole que decidí encontrarle un regalo de cumpleaños de camino de vuelta del bar. Si lo hubiera distraído de mi manera favorita lo antes posible y me hubiera quedado despierta hasta altas horas de la noche, pronto se habría quedado donde usualmente está, un esposo feliz. Entonces, mi único problema sería asegurarme de que no notara lo descuidada que estaba. Ahora, iba a llegar más de 3 horas tarde, completamente empapada, sin un regalo, y en el estado de ánimo equivocado para distraer a Dave. Esto significaba que había algunas preguntas bastante incómodas que responder, y todo era culpa de Brian. Me levanté con dificultad, caminé hacia Brian encorvado, agarré sus manos y las sostuve detrás de su espalda. Giró la cabeza y me miró con desesperación, con una especie de enojo. Nuestro llamado Salvador sonrió y se acercó a nosotros, desabrochándose el cierre mientras se acercaba. Brian movió débilmente la cabeza de lado a lado, pero todo en vano. «No muerdas», advirtió con una sonrisa cruel. Realmente no quería mirar, pero podía escuchar a Brian jadeando e intentando recuperar el aliento. Me preguntaba si veía la similitud e ironía de su situación. Estaba herida, incómoda y humillada. Sabía exactamente por lo que estaba pasando con Brian, y a pesar de las terribles circunstancias, sonreí.
Afortunadamente para Brian, nuestro Salvador debía estar aún más desesperado que Brian. Perdí interés en todo esto y me senté en el asiento delantero del pasajero donde hacía más calor. El conductor se subió la cremallera y se unió a mí al frente, sonriendo ampliamente para llevar la furgoneta a la carretera y dirigirse hacia la ciudad. Aunque Brian vivía más cerca, le pedí al conductor que me dejara primero y luego le di la dirección de Brian. El conductor podría haber llevado a Brian adentro con su esposa para responder algunas, sospecho, preguntas difíciles. ¿Dónde has estado? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Qué es eso en tu barbilla? A pesar del calefactor en la vieja furgoneta, sentía que mis fuerzas menguaban, así que estaba muy feliz cuando llegamos a mi casa. Asentí a nuestro Salvador, quien solo murmuró, «Feliz viernes 13», con una última mirada de desprecio a Brian. Corrí hacia mi puerto seguro. No tenía idea de qué iba a decirle a Dave, pero podía esperar. Mis manos estaban tan entumecidas que me costaba sacar la llave de mi bolso, así que apoyé en el timbre. No pasó nada. Quería llorar, pero no podía, esto solo generaría nuevas preguntas para Dave. Apretando los dientes, volví a intentar encontrar las llaves. Cuando finalmente logré encontrarlas y sacarlas de mi bolso, las dejé caer 2 veces antes de lograr mi objetivo. Una vez dentro, grité para que Dave me ayudara, pero las luces de la casa estaban apagadas, debía haber salido a buscarme. Me arrastré hacia el baño y con gran dificultad inserté el tapón y encendí el agua caliente. Intenté deshacer el broche de mi falda, pero mis dedos estaban tan entumecidos que casi eran inútiles. Llorando, retorcí la falda alrededor de mi cintura hasta que la cremallera estaba al frente. En el segundo intento, logré bajarla antes de agarrar los extremos del cinturón de tela y tirar en direcciones opuestas. El broche de gancho cedió, y quedé libre. Los problemas continuaron con mi blusa mojada, al final, me rendí y simplemente me metí como estaba. El agua hizo que mis músculos dolieran, pero con el retorno del calor vino la fuerza y la movilidad. Acostada boca arriba, fui invadida por una sensación de euforia, pero debía haber sido química porque mis siguientes pensamientos fueron terribles. ¿Cómo puedo explicar todo esto a Dave? Contenta de estar físicamente a salvo y segura de que podría engañar a mi ingenuo esposo si hacía demasiadas preguntas sin respuesta, cerré los ojos y pensé en qué compraría para Dave mañana. De repente, mis ojos se abrieron de par en par, sentí alarma. Sabía que estaba sentada en el agua, que salpicaba alrededor del borde de la bañera. Era viernes 13. Lo supe desde que Dave me lo señaló en el desayuno. Aunque inmersa en la planificación de mi día con Brian, apenas presté atención a las palabras de Dave. Entonces, ¿qué tiene de especial el 13? El cumpleaños de Dave era el 22, en 9 días. Esto planteó la pregunta, ¿por qué Dave me hizo pensar que había olvidado su cumpleaños? Una llamada telefónica que demostró a todos y a cualquiera que yo era completamente descuidada con mi esposo y que había sido así durante un tiempo, hasta el punto de que olvidé cuándo era su cumpleaños. Una llamada telefónica que provocó una reacción de pánico que condujo a toda una serie de eventos realmente malos. Creo que acabo de responder a mi pregunta. Saltando fuera de la bañera, me envolví en una toalla grande y, por alguna razón, me apresuré directamente al garaje adjunto. Estaba vacío. No había ni Dave ni su auto. Había algunas gotas de nieve medio derretida donde solía estacionarse. Un conjunto de ropa impermeable colgaba en la pared, brillante y aún mojado. Había una extraña pintura en el lugar donde solía estar mi auto. Primero, era un paquete amarillo brillante con la inscripción Smith. Smith es el apellido de Brian. Junto al bolso, extrañamente, había un tronco, recién cortado y extrañamente familiar. Encima del bolso había 4 gruesos cables recubiertos de plástico, amarillos en ambos extremos y azules en el resto. De nuevo, me parecían vagamente familiares. Di la vuelta al extraño montón y vi algo que habría pasado por alto si no fuera por mi camino. Era un pequeño cuenco de cerámica, y había algo en él. Había 3 tuercas de rueda en un círculo alrededor del cuenco.
cuando levanté la taza, vi que el anillo de bodas de Dave estaba dentro. El cuenco en sí mismo era aterradoramente familiar, era el gemelo del que tenía en mi escritorio. Mi tía nos regaló este juego como regalo de bodas hace muchos años. Ahora sabía lo que significaba la expresión, la sangre se convierte en hielo en tus venas. Ola tras ola de escalofríos recorrieron mi cuerpo recién calentado. Los recuerdos vinieron a mí hace unas 6 semanas cuando regresé de una cita por la tarde con Brian, y la recepcionista me dijo que mi esposo había venido a almorzar, esperó en mi oficina unos minutos antes de irse sin decir una palabra. El hecho de que viera mis anillos se evidenció con la vista de su anillo de bodas en el mismo cuenco en el suelo de nuestro garaje. El hecho de que adivinara el significado del hecho de que los pusiera allí está confirmado por el resto de la pila en la historia reciente. La secuencia de mi caída de repente se me aclaró. Fui extremadamente cuidadosa de no usar ningún medio electrónico de comunicación con Brian. Sabía que el descubrimiento de Dave de mi aventura lo devastaría y terminaría con mi matrimonio, lo que a su vez me devastaría a mí. Pensé en dejar mi teléfono con los anillos cuando estaba saliendo con Brian, pero no lo hice. Parecía que los teléfonos eran una parte de nosotros en estos días, y además, dado los caminos hacia la cabaña, ¿qué pasa si tenía un pinchazo? Podía imaginar a Dave siguiéndome hasta la cabaña junto al lago y viendo el auto de Brian. Parte de nuestra medida de seguridad era que nunca salíamos de la oficina juntos. Después de más de 25 años de convivencia, casi podía sentir lo aplastado que se sintió Dave. Su viaje de negocios de emergencia hace 1 mes y medio de repente adquirió un nuevo matiz. Entonces eso explica observar cada uno de mis movimientos. Brian y yo vamos a la cabaña esta tarde, mirando al cielo y tal vez consultando el pronóstico del tiempo. Vio la tormenta con la que los dioses bendijeron sus acciones planeadas, irrumpiendo en nuestros autos, que Brian y yo dejamos lo suficientemente seguros, incluso olvidándonos de cerrarlos con llave. Quitando el brillante bolso de emergencia amarillo del auto de Brian y los cables vitales del mío. Oh sí, los reconozco ahora porque una vez Dave me mostró cómo revisar el aceite y el agua en mi auto, quitando las tuercas de una de las ruedas de Brian, posiblemente aflojando las restantes, luego esperando la llamada telefónica inevitable de mi parte, inventando una razón vagamente plausible para alarmarme. Entonces, ¿a qué vino a casa, a empacar o ya estaba empacado antes de seguirme? Porque estaba segura de que el sol saldría mañana, sabía que se había ido, y terminamos nuestro matrimonio. Necesitaré encontrar a otra persona para viajar por Europa, no será Dave en una góndola en Venecia conmigo, metiendo su mano en la fuente de Trevi o reconfortándome cuando admiremos la vista vertiginosa desde la cima de la Torre Eiffel. Sabía que la devastación llegaría pronto, y usé la calma antes de la tormenta para esperar que Dave, por respeto a todos nuestros exitosos años juntos, me dejara a salvo después del divorcio, que no fuera vengativo en un divorcio. Todo esto era posible, pero entonces me di cuenta, mi esposo, aquel que juró respetarme y protegerme, no le importaba si vivía o moría. Algunas de sus acciones anteriores podrían haber causado mi muerte. Sabía con terrible certeza que todo el amor de Dave por mí se había convertido en odio, y no habría piedad. Después de todo, el odio es el reverso de la moneda del amor. Caí de rodillas en el frío suelo del garaje y lloré, lamentando mi vida y amor perdidos. A la mañana siguiente, cuando los pensamientos racionales regresaron a mí, de repente me di cuenta de que Dave, a pesar de toda su astucia, se había expuesto a ser procesado por interferir con el auto de Brian y el mío. Corrí al garaje y descubrí que todas las pruebas habían desaparecido, la bolsa de emergencia, las tuercas de las ruedas, todo. Cuando revisé el armario de la cocina, el cuenco había vuelto al lugar donde siempre estaba. No tenía pruebas. Para el sábado por la noche, mis 3 hijos me llamaron y me dijeron exactamente lo que pensaban de mí y todos los intentos de contactar a Dave fallaron, este número ya no está disponible, no se pudo entregar este correo electrónico. Solo quería que se fuera, que me dejara un pedazo de mi antigua vida. El lunes por la mañana, el gerente de recursos humanos me recibió en el mostrador principal y me informó que Brian había sufrido una especie de colapso mental y él insiste en que sea suspendida.
Resultó que su esposa sabía todo sobre nosotros y lo emboscó el sábado. El viernes por la noche, escuchó sonar el timbre, abrió la puerta y encontró a Brian inconsciente en el escalón. La ambulancia llegó rápidamente, y para el sábado por la noche, había recuperado lo suficiente como para entender completamente cómo había recibido una lección de una esposa bien informada, bien preparada y extremadamente vengativa. Me sorprendió cuando se tomó la decisión de desalojarme de la casa. Vivía en la casa del difunto padre de Dave, y me sentía como un astronauta en el espacio exterior cuyo cable había sido cortado por alguien. Al no tener dinero para protegerme, ya que Dave prácticamente había vaciado todas nuestras cuentas, no pude luchar contra ello. Por supuesto, tendrá que reembolsarme la mitad de nuestra cuenta de ahorros, pero podría recibir una gran cantidad. Mientras tanto, estaba sin un centavo. Cuando se acercaba la Navidad, la relación con los niños comenzó a mejorar, y fui invitada a la celebración de mi hijo mayor. Estaba en la cocina ayudando a mi nuera a cocinar cuando noté una postal que estaba pegada en el refrigerador con un imán. Era una imagen de la famosa Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, delineada por un hermoso atardecer. La tomé perezosamente y la giré. Reconocí de inmediato la letra de Dave. Feliz Navidad. Roma, Venecia, Milán y Florencia son fantásticas. Vamos a ver la Toscana, nos quedaremos en la casa de una amiga que conocí. La traeré para que la conozcas en febrero o marzo. Te quiero, papá. No sé si grité de frustración antes de desmayarme o no.